Durante siglos, millones de personas han buscado respuestas en la fe, han buscado esperanza, han buscado consuelo, han buscado a Dios. Pero pocos se preguntan, ¿qué ocurre cuando quien ocupa el púlpito no es un guía espiritual, sino un depredador sexual tapado en la religión? Y peor aún, ¿cómo se convence a una madre de que entregar a su hija a un supuesto hijo de Dios es un acto de fe y no un crimen? Esta noche conoceremos 3 historias perturbadoras. La historia de William Camp, un hombre que convenció a sus seguidores de que era un profeta elegido por la Virgen María y que tenía una misión divina en la tierra. La historia de Apolo Quiboloy, un poderoso predicador filipino que llegó a proclamarse el hijo designado de Dios y construyó un imperio religioso seguido por millones de personas. Y la historia de Wayne Bent, un líder religioso estadounidense que aseguró ser la reencarnación de Jesucristo y exigió una obediencia absoluta de sus fieles, 3 hombres, 3 países distintos, 3 organizaciones religiosas que prometían salvación. Pero detrás de las profecías y los supuestos milagros solo existía manipulación, abuso sexual, explotación y sufrimiento. Las víctimas no eran extraños, eran creyentes, eran familias y en la mayoría de los casos eran niños que crecieron atrapados en sistemas donde cuestionar al líder significaba desafiar la voluntad de Dios. Hoy conoceremos los casos de William Camp, Apolo Quiboloy y Wayne Bent. 3 historias reales que muestran cómo la fe, cuando cae en las manos equivocadas, puede convertirse en una de las armas más peligrosas de todas, porque algunos de los monstruos más peligrosos de la historia no se ocultan en las sombras, predican desde un altar. Ya dicho esto, comenzamos. Bienvenidos a En Crimen. Durante años, un hombre se proclamó a sí mismo como el nuevo Cristo, un elegido, un Mesías enviado no para guiar a la humanidad, sino para imponer su propia versión de la verdad absoluta. Su nombre era Wayne Curtis Bent, un hombre cuya creencia más perturbadora era que en ciertos periodos de tiempo debía dormir con 7 vírgenes como parte de sus supuestas revelaciones espirituales. Con esa visión, fundó Strong City, una secta donde él ocupaba la posición de líder absoluto. Bajo su palabra, una comunidad entera abandonó el mundo exterior, familias completas lo siguieron hasta un desierto remoto, convencidas de que estaban construyendo algo sagrado, sin darse cuenta de que estaban entrando en una estructura donde la fe no se cuestiona, se obedece. Allí, la realidad comenzó a deformarse bajo su autoridad y la devoción se transformó en control. Todo esto deja varias preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo un líder convencer a toda una comunidad de que sus deseos personales eran mandatos del cielo? Y aún más perturbador, ¿por qué varias adolescentes tomaron la decisión de volver a la secta, incluso después de haber sido vulneradas? Hoy conocerás la historia de la secta Strong City, donde el control y el poder tenían nombre y apellido: Wayne Curtis Bent, o como muchos llegaron a conocerlo, el nuevo Cristo. So you're 12 years old and you have a husband? Yes. I love you. Are you glad? I love you. Para entender el caso, debemos de comenzar desde el inicio. Wayne Curtis Bent no comenzó como un fanático ni como un líder de culto. Comenzó como algo mucho más peligroso, un hombre con credibilidad. Fue pastor adventista del séptimo día, alguien en quien la gente confiaba, alguien que conocía el lenguaje de la fe, la estructura de la iglesia y sobre todo, cómo influir en las creencias de otros. Pero en 1987, esa relación se rompe de forma definitiva. Abandona oficialmente la iglesia adventista del séptimo día junto a un grupo de seguidores disidentes, rechazando sus enseñanzas y marcando
dando el primer paso hacia algo mucho más radical. A finales de los años 90, Bent ya no solo cuestionaba doctrinas, estaba construyendo la suya propia, una doctrina apocalíptica diseñada no solo para convencer, sino para controlar. Y en el año 2000 da el paso clave, funda la Lord Our Righteousness Church, también conocida como Strong City, levantando una comunidad aislada en un rancho del noreste de Nuevo México. No era una simple congregación, era el inicio de un sistema cerrado. Ese mismo año, alrededor de 80 personas, familias completas, abandonan sus vidas en Idaho y se trasladan a Nuevo México para seguirlo, dejando atrás todo lo que conocían por una promesa que solo existía en la mente de Ben. Dentro de ese nuevo mundo, Wayne Curtis Bent deja de ser quien era, adopta el nombre de Michael Traverser, una identidad que no era casual, era estratégica, diseñada para reforzar su figura como algo más que un líder, como un elegido, y entonces llega el punto de quiebre, asegura haber recibido una revelación directa de Dios. Según sus propias palabras, en el año 2000 escuchó: "Tú eres el Mesías". No era una metáfora, no era una interpretación, era una declaración absoluta. Y con esa afirmación establece algo incuestionable dentro del grupo: su autoridad no podía ser desafiada. La comunidad que construyó no era solo religiosa, era completamente dependiente. Todo funcionaba como una estructura comunal, donde cada miembro trabajaba en el rancho, compartía ingresos, bienes y en la práctica su propia libertad. Los seguidores renunciaron a su autonomía económica y personal para vivir bajo las normas impuestas por Bent. No había espacio para decisiones individuales, no había margen para cuestionamientos. Era una comuna religiosa cerrada, donde Bent no era solo el líder, era la única voz válida. Strong City no era simplemente una comunidad, era un aislamiento diseñado con precisión, ubicada en un terreno desértico cerca de Clayton, Nuevo México, lo suficientemente lejos como para cortar casi cualquier vínculo con el mundo exterior. Cultivaban sus propios alimentos, se abastecían por sí mismos y reducían al mínimo cualquier dependencia externa. Pero dentro de ese entorno no había espacio para la duda. Wayne Curtis Bent, o mejor dicho, Michael Traverser, no solo lideraba, dominaba, su autoridad era total. Según él, era el nuevo Cristo que había venido a salvar la tierra. Y como suele ocurrir con este tipo de delincuentes ocultos en la religión, esa narrativa no era inocente, era literalmente una herramienta de control. Bent no trabajaba, no producía, no cuestionaba. Lo trataban como si fuera el mismo Jesucristo. Le lavaban los pies, lo vestían, le daban de comer, lo acompañaban a cada lugar, elevándolo por encima de todos mientras el resto sostenía el sistema. Estaban literalmente atrapados por decisión o presión. Los niños nunca tuvieron elección. La educación no pasaba por el sistema público, estaba completamente controlada por la secta. Según cartas internas, los propios miembros lo justificaban diciendo que enseñaban en casa para evitar la esclavitud del currículo estatal. Pero esto no era simplemente educación alternativa, era aislamiento intelectual. Los menores crecían sin contacto con la sociedad, sin contraste de ideas, sin una referencia externa que les permitiera cuestionar lo que vivían. Todo lo que conocían, todo lo que creían, todo lo que entendían del mundo pasaba por el filtro de Bent y su control absoluto. These children have found life. They found the more to life that your world does not possess. Dentro de Strong City, las principales víctimas eran los propios miembros del grupo, especialmente los menores que crecieron completamente aislados del mundo exterior. Al no asistir a la escuela pública ni tener contacto con la sociedad, estos niños se desarrollaban únicamente dentro del sistema cerrado de la secta, sin referencias externas que les permitieran cuestionar lo que vivían ni comprender que existía otra realidad fuera de ese lugar. I was sitting here and I just felt a very, very
great love for Michael. El control era absoluto. Wayne Bend dominaba cada aspecto de la vida cotidiana de todos los niños. Incluso afirmaba que Dios le había ordenado dormir con 7 vírgenes. John Sayer, uno de los miembros, se negó a aceptar esa situación y abandonó la secta junto a su familia, aunque incluso después de salir, el control ejercido dentro del grupo era tan fuerte que sus hijas menores regresaron voluntariamente a la secta. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte de la historia y pido disculpas por eso, pero no puedo dar todos los detalles como deberían de ser, porque son temas sensibles y infringen las políticas de YouTube. Inicialmente ya me imagino que deben de imaginarse a qué me quiero referir con eso. Son temas un poco sensibles, pero para las personas que de verdad le interesan conocer todos los detalles con respecto a este caso, en la página del FBI está prácticamente toda la información con lujo de detalle. También en la página del Estado y también está, yo creo que en Wikipedia, no estoy seguro, pero creo que en Wikipedia están todos los detalles con punto y coma como debería de ser. Pero como deben de imaginar, si ya lo mencioné, no lo puedo mencionar yo por el tema de YouTube y las redes sociales. Así que pido disculpas nuevamente y seguimos con la historia. Con el tiempo, ese entorno fue generando una dinámica cada vez más cerrada, donde los adolescentes crecían bajo una influencia total del líder, sin contacto con el exterior y sin posibilidad real de escapar de la estructura en la que habían sido criados. Lo que en apariencia era una comunidad religiosa, en la práctica funcionaba como un sistema de control total sobre sus miembros más vulnerables. En abril de 2008, las autoridades comenzaron a recibir denuncias, inicialmente las de John Sayer, el padre de 2 adolescentes de la secta, y abrieron una investigación formal. Una vocera del Departamento de Niños y Familias de Nuevo México confirmó que habían recibido varias informaciones confiables sobre posibles contactos inapropiados con menores dentro de la secta. Como resultado, entre el 22 y el 24 de abril, agentes estatales intervinieron y retiraron a 3 adolescentes, 2 niñas de 16 años y un niño de 16, que estaban dentro del rancho donde vivía Wayne Bend. El operativo se realizó sin resistencia, pero dejó claro que existía una preocupación real por la seguridad de los menores. El 6 de mayo de 2008, Wayne Curtis Bend fue arrestado por la Policía Estatal de Nuevo México dentro de la propia comunidad de Strong City. El líder, que durante años había sido considerado el nuevo Jesucristo dentro del grupo, ahora estaba bajo custodia. Fue acusado formalmente de varios cargos de contacto indebido con menores y 3 cargos de contribuir a la delincuencia de menores. Se trataba de delitos graves, sustentados en la evidencia recopilada tras la intervención y el rescate de los adolescentes. En su primera audiencia judicial, la fianza fue fijada inicialmente en $500,000, una cifra que reflejaba la gravedad de las acusaciones. Más tarde, fue reducida a $55,000 cuando Bend se presentó con representación legal. Desde ese momento, el caso dejó de ser un conflicto interno de una secta y pasó a convertirse en un proceso penal formal. El juicio se llevó a cabo en noviembre de 2008. Durante el proceso, el jurado escuchó testimonios y pruebas relacionadas con la dinámica interna del grupo y el control ejercido sobre los menores. El 15 de diciembre de 2008, el veredicto fue claro. Bend fue declarado culpable de uno de los cargos de contacto sexual con menores y de 2 cargos de contribuir a la delincuencia de menores, mientras que fue absuelto de un segundo cargo similar. We find the defendant Wayne Bend guilty of criminal contact of a minor is charged in count 2. Poco después, el 30 de diciembre de 2008, el juez Gerald Baca dictó sentencia. Bend recibió la pena máxima, 18 años de prisión, aunque con 10 años de cumplimiento efectivo, mientras que el resto quedó suspendido. Con esto, el hombre que se había proclamado como una figura divina dentro de su comunidad pasaba oficialmente a ser un condenado por la justicia. Sin embargo, el caso no terminó ahí.
Ben apeló la sentencia. En junio de 2011, la Corte de Apelaciones de Nuevo México anuló las condenas por un error técnico relacionado con el gran jurado, pero esa decisión no fue definitiva. En octubre de 2012, la Corte Suprema del Estado revocó el fallo anterior y restableció la condena original. En otras palabras, el veredicto de culpabilidad se mantuvo firme. Durante su tiempo en prisión, Ben incluso realizó una huelga de hambre en 2009, aunque posteriormente fue alimentado por la fuerza, según reportes oficiales. Finalmente, tras cumplir más de 8 años de condena, fue liberado en febrero de 2016, bajo libertad condicional por razones de salud, después de haber sido diagnosticado con cáncer. Así terminó la historia judicial de Wayne Curtis Bent, pero el impacto de Strong City y todo lo que ocurrió dentro de sus límites ya había dejado una marca mucho más profunda que cualquier sentencia. El impacto dentro de las familias fue profundo y en muchos casos irreversible. Algunas personas habían salido antes del colapso final, como John Sayer y su esposa, quienes abandonaron la secta en 2005. Sin embargo, otros quedaron atrapados hasta el final de la estructura interna. La intervención de 2008 provocó la separación definitiva de varios menores de sus padres bajo supervisión estatal. En casos como el de Sayer, sus hijas fueron apartadas de la comunidad, dejando una fractura emocional que no terminó con el cierre del grupo, sino que continuó mucho después. Con el tiempo, Strong City dejó de existir como comunidad funcional y pasó a convertirse en un símbolo de colapso interno. Lo que alguna vez se presentó como una visión espiritual alternativa, terminó dejando familias divididas, relaciones destruidas y un profundo daño emocional en quienes formaron parte de ella. Para la sociedad, el caso representó la caída de una estructura de abuso envuelta en religión. Pero para quienes lo vivieron desde dentro, Ben no fue solo un líder caído, sino una figura que incluso después del final siguió ocupando un lugar difícil de borrar en su memoria. Con esto, cerramos el caso de Strong City, una historia donde la fe dejó de ser espiritual para convertirse en control, donde una comunidad entera terminó atrapada bajo la influencia de un hombre que se proclamó como Mesías, y donde las consecuencias no solo marcaron a quienes estuvieron dentro, sino también a las familias que quedaron rotas después de todo lo ocurrido. Pero este tipo de historias no terminan aquí, porque Strong City no es un caso aislado, es parte de un patrón mucho más oscuro, donde el poder, la manipulación y la creencia absoluta pueden transformar una idea religiosa en una estructura de control total. Y aquí es donde entra el siguiente caso, Apollo Quiboloy. Durante años, un hombre se presentó como el elegido de Dios, como el Mesías que iba a salvar al mundo, pero detrás de esa imagen no había salvación, había literalmente control total, control con los niños, control sobre las mujeres, control con el dinero y el control de un país completo. Su nombre, Apollo Carrion Quiboloy, un depredador que creó un imperio de donaciones llamado Kingdom of Jesus Christ, donde la manipulación, el abuso y el trabajo forzado eran lo normal. Mientras tanto, él vivía como un verdadero Dios. Los fieles eran sus propios sirvientes. Y no solo eso, llegó a tener un poder dentro de su país que ni el mismo presidente podía ignorar, dejando detrás una influencia que hoy nos obliga a hacernos las preguntas más incómodas. ¿Cuántos favores políticos se necesitan para ocultar una red de tráfico humano durante 40 años? ¿En qué momento la búsqueda de la salvación se convierte en una sentencia de esclavitud? Y la más perturbadora de todas, ¿cómo se convence a una madre de que entregar a su hija, un supuesto hijo de Dios, es un acto de fe y no un crimen? Hoy conocerás uno de los casos religiosos más fuertes de la historia, porque mientras el mundo veía a un hombre de Dios, detrás había algo mucho más oscuro, un depredador. Antes de seguir avanzando, tengo que hacer una pequeña parada aquí y pido disculpas por eso, no suelo interrumpir. Pero para que puedan entender el caso a la perfección, deben de leer el comentario fijado que está ahí debajo. Porque hay una palabra que yo intercambio para poder hablar abiertamente sobre el caso, porque como deben de imaginarse, hay palabras y cosas que YouTube
banea. Entonces, para yo poder hablar abiertamente, como ya acabo de mencionar, intercambié una palabra por otra. Así que para poder entender el caso a la perfección, deben de leer el comentario fijado. Y ojo, cuando me refiero a que él envía, eso va a ir un poco más adelante, lo van a ir viendo en el transcurso de la historia. Cuando menciono de que él envía niños a Estados Unidos, cuando yo menciono la palabra trabajar, que prácticamente esa fue la palabra que cambié, que lo acabo de decir, sí, era prácticamente a trabajar que ellos iban a Estados Unidos. No tiene nada que ver con el contexto que voy a dar antes de llegar a esa parte. Así que ya dicho esto, vamos a continuar con la historia y nuevamente pido disculpas. Para entender lo que realmente pasó, hay que empezar desde el principio, porque nada de esto fue casual ni repentino. Apolo Carreón Quiboloy nació el 25 de abril de 1950 en Davao City, Filipinas, y con el tiempo no solo se convirtió en predicador evangelista, sino en el fundador de un movimiento que terminaría cruzando una línea peligrosa, el Kingdom of Jesus Christ. Su organización llegó a presumir millones de seguidores dentro de Filipinas, pero lo más inquietante no es el número, sino la figura que él mismo construyó. Quiboloy no se presentaba como un pastor más, no hablaba como un guía espiritual común. Él se colocó por encima de todos, se autoproclamó el Hijo designado de Dios, y sus seguidores no solo lo aceptaron, lo elevaron hasta llamarlo el dueño del universo, una figura absoluta, incuestionable, alguien que, según su propio discurso, no interpretaba a Dios, hablaba directamente por él, sin intermediarios, sin límites, sin oposición. Pero esto no nació de la noche a la mañana. Criado dentro de una familia protestante, Quiboloy asegura que en los años 70 tuvo una revelación divina que cambió su destino, o al menos eso fue lo que vendió desde el inicio. En 1985 fundó oficialmente su iglesia en Davao City y ahí comenzó a crecer a una velocidad que no era normal. Desde el inicio utilizó la radio, la televisión, campañas masivas, discursos cuidadosamente diseñados para atraer, convencer y sobre todo retener. No ofrecía solo fe, ofrecía algo mucho más atractivo: salvación directa, protección divina, prosperidad económica, todo empaquetado en una condición muy clara: lealtad absoluta. Con esas mentiras, el sistema empezó a tomar forma, porque mientras sus seguidores creían que estaban ayudando a causas nobles como apoyar a niños necesitados, ese dinero no iba a donde decían. Ese dinero terminaba financiando la maquinaria del movimiento y sosteniendo un estilo de vida lujoso en la cima. Con los años, Quiboloy edificó un auténtico imperio religioso con presencia internacional. Su sede principal es un complejo de unas 30 hectáreas en Davao City, repleto de decenas de estructuras, incluyendo catedral, colegio, estadio inacabado para 75,000 personas, helipuerto y pistas de aterrizaje privadas. Posee medios de comunicación propios como el canal de TV Suarazú y múltiples negocios. Durante la presidencia de Rodrigo Duterte, 2016 a 2022, Quiboloy se volvió un influyente consejero espiritual del gobierno, lo que le proporcionó protección política. Esta cercanía al poder político le permitió acumular recursos sin contrapesos, protección más poder, más dinero, igual a impunidad prolongada. Y aquí es donde entra la parte oscura de este delincuente tapado en la religión. Pero detrás de toda esa fachada religiosa, lo que realmente existía era un sistema de trabajo forzado, constante, agotador, disfrazado de fe, porque lo que Quiboloy construyó no fue solo una iglesia, fue una maquinaria donde mujeres y menores eran utilizados para trabajar sin descanso y sin posibilidad de negarse. Life in the kingdom in general is like being in jail. Para entender la magnitud, hay que mirar el contexto. En Filipinas, miles de niños crecen en pobreza extrema. Desde muy pequeños salen a las calles a buscar dinero, comida, cualquier cosa para sobrevivir. Y ahí es donde entran personas como Quiboloy, que no ven víctimas, ven mano de obra fácil de controlar. Dentro de su organización, muchas jóvenes entre los 12 y los 20 años eran seleccionadas directamente desde la iglesia, no para servir a Dios, sino para trabajar limpiando, cocinando, cargando,
organizando, atendiendo propiedades, cumpliendo tareas físicas constantes dentro de sus residencias y otras instalaciones, jornadas largas, repetitivas, sin descanso real, donde su vida giraba completamente en función del trabajo. No había horarios claros, no había límites, no había opción de decir no. Estaban disponibles todo el tiempo, listas para trabajar, en lo que fuera, cuando fuera, porque eso era lo que se esperaba de ellas: producir, obedecer y mantenerse útiles dentro del sistema. Y cuando el cansancio llegaba, cuando el cuerpo no daba más, cuando alguien dudaba, ahí entraba el control mental. A ese nivel extremo de sometimiento le llamaban el deber de noche, un término que escondía la misma lógica: disponibilidad total. Pero para mantener ese ritmo de trabajo forzado, Quiboloi no usaba solo órdenes, usaba manipulación, grooming religioso, presión psicológica constante, amenazas espirituales. Les decían que si se negaban a trabajar, si cuestionaban, si se resistían, el demonio estaba dentro de ellas. Les repetían que trabajar sin parar no era explotación, era la voluntad de Dios. Y cuando alguien cree que dejar de trabajar es fallarle a Dios, ya no necesita que la vigile. I will bring food for them. I will wash all their clothes, including their underwear. I will clean up their bedrooms, and then at night I will give them massages. Pero esto no se limitaba a trabajar dentro de la organización. Ese mismo sistema las enviaba a trabajar para terceros, personas externas que recibían a estas jóvenes para realizar trabajos duros, físicos, prolongados, sin condiciones dignas, trabajo doméstico, labores pesadas, actividades exigentes, todo sin control, sin protección, sin derechos. Niños y mujeres vulnerables convertidos en trabajadores invisibles, atrapados en un ciclo donde su valor no estaba en quiénes eran, sino en cuánto podían trabajar. Los que lograban salir de ese entorno no encontraban libertad, encontraban otra versión del mismo sistema, porque lo que Apolo Carrión Quiboloi había construido ya no era solo control interno, era una estructura expandida, organizada para operar como una red de explotación y recaudación a nivel internacional. Dentro de esa expansión se utilizó la Kingdom of Jesus Christ como fachada, pero en la práctica funcionaba como una máquina de reclutamiento. Jóvenes seguidores eran seleccionados, preparados y enviados a Estados Unidos con visas religiosas que, según investigaciones, estaban basadas en información manipulada o directamente fraudulenta. Una vez allí, el sistema cambiaba de forma, pero no de esencia. Ya no eran solo trabajadores internos, ahora eran recaudadores. Eran enviados a calles, ferias, templos y espacios públicos con una instrucción clara: conseguir dinero para Dios. Pero la realidad era otra. No era voluntariado, no era evangelización libre, era trabajo forzado, disfrazado de misión religiosa, jornadas largas, agotadoras, bajo presión constante, vendiendo artículos o pidiendo donaciones durante horas interminables sin descanso real, con objetivos impuestos y vigilancia constante sobre lo que lograban recaudar. Las donaciones no iban a causas benéficas ni a ayuda social, como se afirmaba en los discursos. Ese dinero regresaba directamente al sistema central, financiaba la organización, sostenía su estructura y alimentaba el estilo de vida de su líder. Y mientras más dinero conseguían, más control había sobre ellos. A los recaudadores más efectivos se les imponían nuevas condiciones para seguir dentro del sistema. Algunos eran presionados a formalizar matrimonios ficticios, no por amor ni por vida personal, sino como estrategia para obtener estatus migratorio y extender su permanencia en Estados Unidos, asegurando que pudieran seguir trabajando y recaudando sin interrupciones. El dinero no se quedaba ahí. Se han documentado intentos de mover grandes cantidades de efectivo fuera del país de forma encubierta, desde dinero oculto en objetos personales. Incluso el mismo Quiboloi intentó en 2018 sacar del país más de $335,000 en efectivo en su equipaje de forma no declarada. En conjunto,
Lo que se ve aquí no es solo explotación laboral, ni solo manipulación religiosa, es una estructura completa donde jóvenes y niños eran usados como mano de obra, como recaudadores, como herramientas financieras, movidos entre países bajo una misma lógica, producir dinero para mantener un sistema vivo en nombre de Dios. El caso explotó a nivel internacional en 2021. Ese año, un gran jurado en California, Estados Unidos, emitió una acusación formal contra Apolo Carreon Quiboloy y parte de su círculo cercano. Las acusaciones eran graves y muy directas: tráfico sexual de mujeres y menores, uso de fuerza y manipulación para someter a víctimas y movimiento ilegal de grandes cantidades de dinero. No era una denuncia cualquiera, era un caso federal en Estados Unidos con cargos criminales serios. Ese mismo día, el Federal Bureau of Investigation lo colocó en su lista de fugitivos buscados. A partir de ahí, Quiboloy pasó oficialmente a ser considerado prófugo de la justicia estadounidense, con una orden de arresto activa. Desde ese momento, su situación cambió por completo. Ya no era solo un líder religioso bajo sospecha, ahora era una persona buscada internacionalmente por delitos graves. Two former members of the Philippine religious group Kingdom of Jesus Christ narrate how they were allegedly abused by the organization led by controversial televangelist Apolo Quiboloy. Pero él no salió de Filipinas, se mantuvo dentro del país, protegido por su entorno y por la influencia que todavía tenía, mientras negaba todas las acusaciones públicamente y seguía al frente de su iglesia. Durante ese tiempo, también aumentó la presión legal dentro de Filipinas, donde empezaron a acumularse casos y denuncias en su contra, como las de Arlene Stone, una exmiembro del movimiento liderado por Quiboloy. Arlene no es una figura pública ni alguien famoso. Su importancia viene de otra parte, viene de haber estado dentro del sistema y haber logrado salir. Después de abandonar la organización, su testimonio ayudó a describir cómo funcionaba realmente la estructura interna desde dentro y entender que lo que se veía desde afuera como una organización religiosa, desde adentro funcionaba de una manera mucho más cerrada, rígida y controlada. The strange thing that struck me is two of them asked me the same question, if I was still a virgin. El final comenzó a escribirse en 2024. El 24 de agosto se lanzó un operativo masivo en Davao City contra el enorme complejo de la Kingdom of Jesus Christ, la base principal de Apolo Carreon Quiboloy. No fue una intervención pequeña ni discreta. Fueron más de 2,000 policías filipinos, apoyados por cientos de soldados, rodeando por completo el lugar. Ese complejo no era solo una iglesia, era una ciudad cerrada dentro de la ciudad. Decenas de edificios, hangares, pistas privadas y hasta estructuras subterráneas que hacían difícil saber qué pasaba realmente dentro. Cuando las fuerzas del orden intentaron entrar, el lugar se convirtió en un campo de resistencia. Sus seguidores bloquearon accesos, se atrincheraron dentro del complejo y comenzaron enfrentamientos directos con la policía. La tensión escaló rápidamente y durante los días del operativo hubo heridos de ambos lados, más de 100 seguidores y alrededor de 60 policías, además de un fallecimiento reportado por problemas de salud en medio del caos. Pero la presión no se detuvo. El cerco siguió creciendo, la vigilancia se mantuvo constante y el control del área se fue cerrando cada vez más. Ya no era una búsqueda, era una caída inevitable, hasta que finalmente, el 8 de septiembre de 2024, la policía confirmó lo que ya era cuestión de tiempo. Police in the Philippines have arrested a celebrity televangelist wanted by both US and Philippine authorities for child sex trafficking. Apolo Carreon Quiboloy había sido detenido dentro de su propio santuario. No hubo discursos de victoria, no hubo escape, no hubo final glorioso, solo el cierre de una figura que durante años se había presentado como intocable, como elegido, como superior a la ley. La imagen de su arresto marcó el fin de esa ilusión. El hombre que se proclamaba por encima de todos terminó enfrentando exactamente lo que durante años creyó poder evitar. Tras su arresto, Apolo Carreon Quiboloy quedó enfrentando 2 frentes judiciales al mismo tiempo. En Filipinas ya está detenido y responde a cargos graves relacionados con abuso sexual
y tráfico de personas, incluyendo menores dentro de las acusaciones acumuladas en su contra. Las autoridades del país han dejado claro que estos procesos locales tienen prioridad antes de cualquier otra decisión, incluida su posible entrega a otro país. Mientras tanto, Estados Unidos sigue presionando para su extradición. El gobierno de Estados Unidos busca juzgarlo por tráfico sexual y lavado de dinero en un tribunal federal, donde las penas pueden llegar incluso a cadena perpetua. Sin embargo, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, ha declarado que no ha recibido una solicitud formal completa de extradición y que, en cualquier caso, primero deben resolverse los procesos judiciales internos antes de tomar cualquier decisión. Esto ha dejado el caso en un punto de tensión entre dos gobiernos y dos sistemas judiciales distintos, mientras la figura de Kiboloy pasa de ser un líder religioso poderoso a un acusado enfrentando un proceso internacional de alto perfil. Hoy, su futuro sigue abierto. Entre tribunales, presión política y atención mundial, el desenlace aún no está cerrado. Pero lo que sí quedó claro es que la imagen de intocabilidad que construyó durante décadas ya se rompió por completo. Con el paso del tiempo, los analistas que han estudiado el caso de Apollo Carrion Kiboloy coinciden en algo clave. No se trata solo de un líder religioso con poder, sino de un perfil psicológico típico de control extremo. Se repiten patrones claros, un narcisismo elevado, la necesidad constante de ser visto como una figura superior al resto y, sobre todo, un componente central, el complejo mesiánico, la idea de no solo hablar en nombre de Dios, sino de convertirse en una figura divina en vida. Ese tipo de construcción mental no es solo simbólica, es funcional, porque cuando alguien se presenta como una autoridad divina, la obediencia deja de ser opcional, se convierte en obligación espiritual, y ahí es donde el control deja de ser externo y empieza a instalarse dentro de la mente de los seguidores. En este caso, el sistema se sostuvo con dos herramientas principales: el aislamiento y el control económico. El aislamiento porque limitaba el contacto con el mundo exterior, reduciendo cualquier posibilidad de contraste o duda, y el control del dinero porque dependían completamente de la estructura, lo que hacía casi imposible salir sin perderlo todo. Y aquí es donde entra el siguiente y último caso, el de William Camp. He abused you. Yes. From the age of 14, I will never forget it. So he's a pedophile. Yes. En el corazón de Australia surgió una historia que estremecería al país entero. Un hombre con carisma y promesas de salvación construyó un imperio de control absoluto. Su nombre, William Camp. Su apodo, el pequeño Pebble. Su arma, la fe, convertida en un instrumento de abuso, manipulación y sometimiento. Fundó una secta apocalíptica llamada la Familia del Amor, donde la obediencia era obligatoria y la libertad un concepto prohibido. Prometía salvación divina, pero sus visiones ocultaban un sistema de abuso, matrimonios forzados con féminas de poca edad y una estructura diseñada para convertirlo en autoridad suprema. Este es un caso de poder, engaño y corrupción espiritual, un recordatorio escalofriante de cómo alguien puede usar la religión para justificar lo impensable. Bienvenidos al caso de William Camp, el pequeño Pebble, una historia de manipulación, crimen y falsas promesas que desafía la fe y la moral. William Camp wanted to marry your other daughter. He started approaching this topic when she was 13. Did you feel that was right? God, yeah, we just believed too. William Camp nació en Alemania en 1950 y emigró a Australia siendo apenas un joven. Su infancia
y adolescencia no estuvieron marcadas por la violencia o el crimen, pero sí mostraban un patrón inquietante, un interés profundo y obsesivo por lo místico y la religión católica. Con el tiempo, se transformó en un hombre carismático, dedicado a difundir mensajes apocalípticos y presuntas revelaciones divinas. Afirmaba tener visiones, escuchar a la Virgen María y recibir profecías sobre el fin del mundo. Estas afirmaciones lo catapultaron a un rol de líder espiritual para personas vulnerables, aquellos que buscaban sentido, guía o una figura paternal a quien seguir. Los primeros signos de manipulación surgieron temprano. Decía que Dios le hablaba directamente, aseguraba recibir misiones especiales y paso a paso fue construyendo la idea de que él tenía un papel central en un futuro catastrófico. La base de su autoridad no era el conocimiento ni la lógica, era el misticismo y el miedo. A mediados de los años 80, William Camp fundó la Familia del Amor, una comunidad religiosa aislada, cerrada, completamente moldeada por sus enseñanzas. El mensaje era simple y aterrador: el fin del mundo estaba cerca y solo él podía guiar a los elegidos hacia la salvación. La estructura interna era piramidal. Camp ocupaba la cúspide absoluta. Debajo de él, seguidores devotos que lo veían como un profeta, y en la base, familias enteras y jóvenes criados bajo su influencia que no conocían otra vida posible. Camp afirmaba recibir instrucciones directas de la Virgen y los ángeles. Estas supuestas revelaciones celestiales se transformaron en el motor de las prácticas más oscuras del grupo. Los métodos de control eran sistemáticos: aislamiento del mundo exterior, adoctrinamiento constante, castigos espirituales, obediencia absoluta, manipulación emocional y religiosa. Exmiembros relatan un día a día marcado por la vigilancia y la restricción. Cada acción, cada decisión, cada relación pasaba por la aprobación de Camp. Él decidía quién se casaba, quién podía hablar con quién, qué estudiar, qué vestir. Un microcosmos donde la libertad simplemente no existía. It came from heaven. We thought it came from heaven. You believe that this was the desire Of heaven, yeah. of heaven, not Yeah. the desire of a man. Yes, at this point, I believed it was heaven. Bajo el manto de las revelaciones, Camp tejió la justificación más retorcida posible para sus crímenes. Afirmó que la Virgen María le había dado una misión celestial. Debía crear un grupo de esposas místicas para cumplir un propósito divino. Este argumento, profundamente blasfemo y manipulador, se convirtió en el pretexto para una serie de actos criminales contra la juventud de la secta. Explotación sistemática, matrimonios forzados con féminas de poca edad, una campaña implacable de coerción psicológica y manipulación religiosa. Las víctimas eran, casi siempre, jóvenes de la comunidad, criadas desde la infancia en la secta. Su mundo entero les había enseñado que Camp era la voz de Dios. Por ello, cuando él las elegía para un matrimonio espiritual, ellas lo veían como un honor celestial, no como una violación de su libertad e inocencia. El caso de una de estas féminas de poca edad es particularmente escalofriante. Una de las familias más afectadas fue la familia Hinrichs. Una de las hijas de la familia era esposa de William Camp, con quien procreó 6 hijos. Lo más turbio dentro de la familia ocurrió cuando Camp le aseguró a Stephanie, otra hija de la familia Hinrichs, que la misma Virgen María le había revelado que ella era una futura esposa. Utilizó esta mentira para justificar los encuentros íntimos. Durante años, Stephanie fue manipulada y abusada, y poco tiempo después quedó embarazada de William y tuvo a su hijo Killian, con lo que la manipulación aumentaba porque él la amenazaba con que no mencionara nada a las autoridades, o de lo contrario, perdería el dinero de la manutención de su hijo Killian. En total, se estima que William Camp procreó 20 hijos y tuvo 84 esposas dentro de su comunidad. That's adultery. You're a married man. That'd be right. It is adultery. It would be adultery in the eyes of the world,
God can still suspend the law. And He doesn't suspend the law for Tom, Dick and Harry, as Father would say, and every person. But He does for William. Yes, because I was asked by God. Tras años de abuso, encubierto bajo la máscara de la religión, William Camp finalmente enfrentó la justicia. A medida que las denuncias se multiplicaban, las autoridades comenzaron a reconstruir un patrón sistemático de manipulación, coerción y explotación. El juicio reveló detalles estremecedores, como Camp utilizaba la fe para someter a sus víctimas, cómo aislaba a la comunidad del mundo exterior y cómo transformaba el miedo en obediencia absoluta. Exmiembros testificaron sobre matrimonios forzados, sagradas y la devastación emocional que sufrían día a día. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Stephanie. Cuenta que su vida cambió en 1993. Para entonces, William Camp le aseguró que la Virgen María había elegido a ella como una de sus reinas místicas, parte de un plan para repoblar la tierra. Según su testimonio, los abusos comenzaron poco después de esa afirmación. Stephanie relata con crudeza la confusión y el terror, un entorno religioso envuelto en promesas de salvación, un aislamiento absoluto y un líder que mezclaba doctrina con control psicológico. Finalmente, ya siendo adulta, fue ella quien rompió el silencio, denunció, aportó pruebas, incluyendo diarios que llevaba desde niña, y permitió que la justicia expusiera la verdad detrás de la máscara de fe que había usado Camp. Hoy su testimonio es una de las piezas más poderosas del caso, no solo como víctima, sino como sobreviviente que logró salir, reconstruir su vida y advertir al mundo sobre los peligros de la manipulación bajo falsas promesas divinas. El juicio contra William Camp fue largo, minucioso y cargado de tensión emocional. Las víctimas, ya jóvenes adultas, se enfrentaron al tribunal con valentía, relatando cómo habían sido manipuladas para creer que eran esposas divinas, parte de un plan celestial que justificaba el abuso. Expertos en cultos y sectas testificaron sobre la dinámica de coerción religiosa que Camp había creado, un entorno donde la resistencia era prácticamente imposible y donde la fe se transformaba en un instrumento de sometimiento absoluto. Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de múltiples cargos de abuso contra féminas de poca edad. La sentencia lo envió a prisión por varios años, reconociendo la magnitud del daño, especialmente por haberse cometido bajo un contexto de manipulación espiritual y control psicológico extremo. Durante el proceso, Camp mantuvo su postura, se declaró inocente e insistió en que actuaba bajo mandatos divinos y negó haber cometido delitos. Su falta de arrepentimiento fue evidente, reflejando la persistencia de su delirio mesiánico y su desconexión con la realidad de sus crímenes. El juicio no solo reveló la magnitud de sus abusos, sino también la devastación emocional que dejó en quienes confiaron en él. Fue un momento clave donde la justicia confrontó la oscuridad detrás de la fachada de un falso profeta, pero aún así, sus fieles seguidores seguían apoyándolo. La misma familia Hinrichs le dio la espalda a Stephanie, su propia hija, llegando al límite de ir a la corte a declarar en su contra, asegurando que todo venía del cielo y que ella debía obedecer el mandato divino. What was it like to have your mum come into that courtroom and testify against you to say that you were lying? Oh, it was heartbreaking. It was very heartbreaking. And during that period of time, it was like I'd never had a family. Everything was a lie. En 2001, la justicia australiana dictó sentencia contra William Camp, condenándolo por múltiples cargos de y coerción sobre menores y adultos vulnerables. Durante años, continuó cumpliendo condena por delitos relacionados, incluso recibiendo nuevas acusaciones a medida que más víctimas se animaban a hablar. En 2005, Camp fue declarado culpable de agresión
agravada e indecente, presentada por él como una de sus esposas espirituales. En 2007, tras nuevas denuncias, su condena se extendió a un total de 15 años de prisión, con un periodo mínimo sin derecho a libertad condicional de 11 años. Durante su encarcelamiento, la secta que él había fundado, la llamada Familia del Amor, se desintegró y muchos miembros abandonaron la comunidad o se distanciaron de su influencia. Finalmente, tras cumplir cerca de 9 años de prisión, Cam fue liberado bajo supervisión en noviembre de 2014. Las autoridades le impusieron estrictas condiciones: no tener contacto no supervisado con menores y evitar regresar a los terrenos donde se asentaba su secta. Sin embargo, la salida de prisión no significó el fin de su influencia ni del miedo que generaba. En los años siguientes se surgieron nuevas denuncias y acusaciones sobre su conducta, incluyendo arrestos por presunto infantil y violaciones a sus órdenes de supervisión, lo que demostró que las heridas de su control y manipulación seguían abiertas. What would you like to see happen to William Cam? Happened to him. Well, I want him in prison again forever. El legado de William Cam es complejo y sombrío, una advertencia sobre cómo la fe puede ser manipulada por líderes carismáticos, una historia de vidas destrozadas y de familias que tardaron décadas en reconocer la magnitud del daño. El caso de Cam sigue siendo estudiado por expertos en cultos y sectas, un recordatorio de que la devoción ciega puede convertirse en el instrumento perfecto para el abuso. En definitiva, William Cam, el pequeño Pebble, no solo creó una secta apocalíptica, construyó un microcosmos de control absoluto, donde la autoridad espiritual se convirtió en poder absoluto y la fe en un arma de manipulación. Y aunque la cárcel marcó un quiebre en su vida, su historia demuestra que el daño causado por líderes como él no se borra con el tiempo ni con la justicia. Sus acciones y sus consecuencias persisten, recordándonos la fragilidad de la fe cuando cae en manos equivocadas. Te recomiendo ver el video anterior, el caso de Shoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo, quien también se hacía llamar el Nuevo Cristo y aseguraba que tenía la misión de salvar al mundo, pero su forma de demostrarlo fue intentar adelantar el apocalipsis, ejecutando el atentado con gas sarín en el metro de Tokio, considerado uno de los ataques más brutales en la historia de Japón. Ahí vas a entender hasta dónde puede llegar una ideología cuando la fe se convierte en fanatismo absoluto.